¿Qué onda, Manny? Bueno, ¿Cómo estás? bien, 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 gracias a Dios aquí. La pregunta mm, que sigues debatiendo en eso de ¿puedes evidenciar a su Dios? Sí, se desvió un poco el tema, pero sí. Sí. Pues para ti, ¿qué tomarías como evidencia el comprobarte? Pues hay muchos dioses para los monoteístas, pero para los teístas como yo, ¿qué sería suficiente evidencia? Y si aún así yo pudiera llegar a una evidencia que sacie eso, ¿adoptarías la fe o seguirías en tu postura? Bueno, si hay evidencia, entonces no vamos a negar lo que es Ujú. evidente. Ahora, decir si adoptaría la fe, me estás preguntando si yo adoptaría las enseñanzas de cierto Dios o de cierta religión o de cierta manera de pensar acerca de ciertas cosas. Eso es otra conversación que deberíamos, viste, perseguir el resto de nuestra vida. ¿Qué hacemos con esto que existe? Con esta información que existe. Y estaría totalmente de acuerdo que deberíamos caminar hacia ese rumbo si podemos primero tachar esta. Existe un Dios. Ahora a otra cosa mariposa, ¿verdad? Ujú. Entonces, lo que a mí me parece evidencia es algo que es evidente, verificable, replicable, algo así en el universo. Sí. Ok, perfecto. Sí, entonces mucha gente cuando platica con personas así como tú, en la fe tenemos como caso perdido porque realmente decimos, no, está demasiado duro, le falta honestidad intelectual, llegan a un bucle o desvían las evidencias y le sacan vueltas, pero hemos visto a lo largo de la historia que hay muchos científicos ateos, agnósticos que pasan a la fe. Entonces, con esa misma esperanza, vengo a este debate contigo en respecto a las evidencias que tú puedas tener. Pues yo te voy a dar evidencias en lo que yo soy cristiano, profesante actualmente, y a mí las evidencias que me llegaron a llevarme a la fe, porque cuestioné mi fe desde pequeño, y de las que me enseñaron y gracias a la lectura bíblica, al entendimiento, el conocimiento de las escrituras, llegué a una fe que no, en ciertas áreas no llega a un método científico como tal para mostrar algo que, como tú dices, el espíritu, llegué hacia la evidencia de los cambios de vida, las personas que existieron, documentos que se están publicando, pergaminos que se hallaron mucho tiempo, en cuestiones de investigación arqueológicas que se han hecho, todo eso. Ok, para mí, evidencia en la cual yo puedo profesar de que el Dios de la Biblia, de los cristianos protestantes, pues yo soy de México, eh, se ha basado en fe. Y la fe para mí ha sido no ciega, sino evidente de que existe algún origen, existe la cuestión y la pregunta, incluso lo que te impulsó a ti a hacer esta pregunta, ¿cómo puede evidenciar a su Dios? Es porque estás en busca de respuestas. Entonces, a mí fue lo que me llevó al Génesis, en el origen de esa creación y de todo, y que el autor se describe a sí mismo como creador, ¿verdad? Entonces, eh, para mí el libro de Génesis es mucha evidencia, incluso muchas de las teorías de cómo empezó todo, siempre van a agarrar aspectos del Génesis en cuestiones de cómo comenzó todo, cómo empezó todo, lo que es tangible, ¿verdad? Lo ¿Usted que cree podemos que, tocar. ok, usted cree que el libro de Génesis concuerda con lo que podemos verificar en la ciencia? Sí, Ok. sí, Eso es tenemos espacio. literalmente lo opuesto. Literalmente lo opuesto. ¿Te lo Pues puedo citar? desde el versículo 1, como dice, mira, en el Sí, sí, sí. principio Dios creó los cielos y Ujú. la tierra. Allí creó el tiempo, el espacio y la materia. ¿No Y dice eso? sin estas tres cosas, si no fueran existido en el mismo instante, era imposible de cualquier otra forma que pudiera existir. Y Ok. eso es bien Vamos a científico, poner eso. pausa porque has Amén. inyectado ideas que no están ahí. Cítame dónde en Génesis 1 dice que Dios creó el tiempo,
En, espacio y la tierra. cuando dice en el principio, está hablando en tiempo. Sí, Creó los cielos, que es el espacio o la expansión, y la tierra, que es la materia, ok. en la cual todo está compuesto de materia. Sí, Ahí ok. lo dice Le voy a tierra porque frenar un poco. La palabra que se sí, usa en hebreo para principio es la ujú, palabra que significa en el arranque. O sea, sí, desde que empieza este cuento, acá es lo que creó Dios. sí. Cuando dice cielos, no está diciendo el espacio, dice literalmente los cielos, heaven, los ¿Y qué es los heavens, cielos? los cielos, la atmósfera que tenemos alrededor de nuestro vivir. Ujú, sí, Ok, eso es lo que está diciendo, no dice sí. espacio. Estás No, pero inyectando un los concepto cielos, científico a donde no está en el texto, porque tiene sentido, sería más lógico decir eso. Y cuando sí, o sea, dice la tierra, lo que usa para la tierra es algo sólido. sí, Ok, y la la tierra materia es no un es sólido. sólida. No, la materia no es La sólida. materia es todo aquello que ocupa un espacio, ¿verdad? Sí, no es sólido. Ajá. No, incluso ahí la materia, por ejemplo, si tú vas a empezar a definir con tus conceptos eso, pues va a ser bien fácil. Es como si yo te digo, no, tú eres un hombre, no, a lo mejor es una mujer y todo eso. Cuando empezamos a las palabras, a darle el significado con una ideología o lo que yo creo, lo que yo pienso, pues sería hablar en tu lenguaje. Pero ¿por qué no hablamos? Te puedo asegurar que las personas de la 100 entendieron que la Biblia, incluso a una traducción nueva, es más, yo no tuve que ni irme al origen, porque hay cosas tan claras, tan simples, que a veces hay que entenderlos así, y cuando ya te metes de que esto y que podía haber sido esto y que lo otro, ya venimos a ideologías, a pensamientos humanos en los cuales no hay ni una conversación. Por Ok, eso, eso ahorita es con esta literalmente respuesta, lo que está haciendo usted. Yo estoy uh -huh, leyendo el texto sí, dentro de la hermenéutica, el contexto sí, del cual fue escrito. Si usted me sí. está diciendo fue escrito limitado para un entendimiento limitado, eso tendría que evidenciarlo usted. Por ejemplo, a mí me encanta de que la persona que escribieron estos, que fueron inspirados por el Espíritu Santo, a mí me encanta de que aquella persona o el creador, el Dios al que yo creo, está fuera de todas estas definiciones y humanamente viene y nos describe para que tú y yo podamos entender. Pero escrito está, ¿no? Que no todos nos íbamos a poner ¿cómo se llama? En acuerdo. Incluso cada vez que nos poníamos de acuerdo en algo eran para cosas malas. Pero cuando es el bien y de darle el reconocimiento a ese Dios que está fuera de la materia, del espacio y del tiempo, y tratar de venirnos a nosotros, personas que estamos limitadas por nuestra mente, solamente a mí me evidencia de que es el pecado o aquello que nos impide conocerle a Dios. Por eso yo ahorita que te cité eso, para mí es algo muy simple, es algo muy entendible. Incluso cuando venimos con los niños y entienden algo así, yo no me voy a meter a explicarles más profundidad de todo eso, porque son cosas simples. Incluso ahí tú mismo, cuando lo dije, lo pronuncié, tú mismo caíste en una justificante antes de entender lo que tenía que decir el versículo. Para mí, tu respuesta no es, ¿cómo se llama? Honesta. Si pudieras haberle dado un poquito de mérito a lo que te dije. O sea, si tú vas a negarme Génesis 1:1:1, o sea, ya vamos a partir de que para ti todo lo que está escrito es mentira, porque le vas a hallar otro significado. Por ejemplo, yo me abría tus evidencias si tú me fueras dicho, para mí que sucediera un milagro ahorita y que me cambiara la enfermedad por sanidad, eso es evidencia. Para mí que se me presentara visiblemente en mi cuarto, yo por eso te pregunté, porque quería ir hacia donde tú para hablarte en tu idioma, ¿verdad? Para entenderte. Entonces, para ti no es evidencias Génesis 1:1, ¿Sabe lo que es un razonamiento post hoc? post hoc no. Ok, eso quiere decir que leemos algo e inyectamos un concepto post o Ujú, después de lo que está escrito para interpretar lo que está escrito. sí. Es lo que está haciendo usted.
Sí, no, incluso por eso te digo, siempre vas a Ad llegar con hoc las también. personas cuando te hablen así espiritualmente o te hablen queriendo llevarte a la razón y todo eso, hay que ser intelectualmente honestos, Ok, ¿no? un razonamiento ad hoc no es intelectualmente honesto, es falaz. ¿Por qué? ¿Por qué no es honesto? Porque es un razonamiento fuera de lo que está ahí. Sí, sí, por eso te digo, pero es que si tú vas a darle la definición a las palabras conforme tú quieras, No es como cuando, que yo quiera, Señor. Usted está haciendo eso. Yo te dije lo que es lo que está ahí. Y usted me está diciendo, no, pero quiere decir tales cosas también. Que eso no está evidente ahí. Usted está haciendo sí, eso, yo no. no, sí, por eso te digo, por eso me gustaría que me preguntaras acerca de ti, qué tomarías como evidencia para irnos en eso, porque si yo Ya te te respondí puedo... a eso. Te dije algo verificable o algo Ujú. replicable. Algo que concuerda con lo que experimentamos. Y me dijo que Ok, Génesis 1 sí, concuerda pues con la para empezar, ciencia. Y te dije, está en total opuesto a la ciencia. Ahora le puedo seguir citando en todos lados en Génesis 1 donde está opuesto a la ciencia. Si sí, quiere. incluso yo me fui en el orden, ¿verdad? Que la Biblia, que nos da las evidencias de que hay algo que creó todo esto. Si tú tienes un edificio, tú no necesitas ir a conocer al arquitecto sabiendo que alguien lo construyó por la evidencia de la creación. Entonces, por eso yo empecé con Génesis 1.1, porque para mí, lo que te digo, las evidencias de crear el tiempo, el espacio y la materia en un mismo versículo tan poderoso para muchos científicos que han llegado a la fe por este solamente versículo, sin contar todos los demás capítulos y libros, a mí me da a entender de que esta evidencia muestra aquel que no lo podemos ver. Entonces, por eso a mí me gusta Génesis 1.1 para empezar. Sí, ok. Ahora podemos irnos. Señor, no vamos a saltar. Vamos a quedarnos acá, porque sigue siendo el mismo problema. Sí, Sigue inyectando ideas que no están ahí para poder razonar que le gustan. Que le guste está bien. A mí también me gustaría esa interpretación. Pero por no eso es te lo que digo, está... ya. Señor, permítame. Pero no es lo que está escrito ahí. No, sí, incluso por eso te lo leí textualmente. Por eso le digo, que tú le quieras dar otro significado, pues Ok, es tu vamos a leerlo ideología. Pues. textualmente. No sé cómo leer Ujú. fuera de textualmente, pero ok. ¿En dónde en Génesis 1.1 dice que Dios creó el espacio y el tiempo? ¿El espacio o el tiempo? Los Primero dos. crió el tiempo No dice que creó el tiempo. en el principio. No, Cuando, no dice cuando que uso creó el algo, tiempo. Mire, fíjese ajá, bien, acá usa la palabra creó. sí, ¿Usa la palabra creó acá antes de sí. tiempo? No, pero Entonces, ¿por ahí qué se estás inyectando una te palabra que no está ahí? evidencia No te gusta la que Biblia, ya te crió gusta tu algo. versión de la Biblia. La Biblia No, no por dice eso. ejemplo, si tú criaste un carro y tú vienes y no hay ni un carro en la tierra, no hay ni un carro tal y como lo conocemos, y tú de repente te apareces enfrente de mí con un Tesla. Entonces, si no hay nadie de ahí, es evidente que existe eso. Y cuando él se da el mérito de todopoderoso, ahí está implícitamente de que él fue el que lo crió. Sí, él es el que nos está dando la razón del tiempo, la razón de la materia y la razón del espacio. Usó, Cuando el creador, por ejemplo, si tú creas algo, el manual tú lo vas a hacer, no lo va a hacer tu vecino que no tiene ni idea cómo lo creaste. señor, Entonces, señor, humanamente nos hablan un lenguaje, usted usó una ¿mande? palabra clave, implícitamente. ¿Qué quiere decir Sí, eso? que está intrínsecamente en el versículo, No, que no señor. se puede ¿Qué quiere separar lo uno decir del y otro. qué quiere decir cuando algo está implícito? Implícito dentro del mismo contenido, algo que si tú profundizas no se puede separar. Por ejemplo, este Le voy a versículo, decir lo que quiere decir implícito. No sé por qué no quiere responder. Quiere decir que no lo dice. sí, que está dentro del mismo contenido que por eso es lo que te digo, cuando tú lees, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, implícitamente sabemos que Él es el que nos está dando este manual tan hermoso y tan perfecto, en el cual Él mismo puede usar lo que ha creado para definir las cosas. Por eso te digo, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. El judaísmo, el islam, los científicos, todos han llegado a esa conclusión de origen. Incluso pone Big Bang. Incluso los principios del Big Bang definen Génesis 1.1.
Señor, please no Por hablemos de ejemplo, la física. si puedes definirme el Big Bang, ¿tú crees S- en el Big Bang? Sí, señor. No se debe Entonces, creer en el Big a, Bang. Se a acerta a las eso, cosas que concuerda con la realidad. sí, por eso te digo, si tú quieres, por eso te digo, si me fueras sido honestamente intelectual desde el principio, me fueras dicho, mira, yo creo que contrastando tu idea, pues, no solamente diciendo, estás mal, no, porque para poderte ayudar a argumentar, necesito conocerte. Y tú me dices, no, yo creo en el Big Bang. Bueno, a eso que tú le No se llamas cree Big en el Big Bang, Bang. Tenés que o aceptar la ciencia o rechazar la ciencia. Punto y fin. por ejemplo, tú sabes que hay una luna, ¿verdad? Sí, señor. Entonces, ¿tú fuiste allá? No, señor. Entonces, ahí necesitas creer y tener fe que hubieron No, señor. científicos que fueron y No, mostraron señor. eso, ¿Tú porque tú crees? mismo no ¿Tú tienes el crees? dinero para ir y Tú, hacer mira, eso. mira, yo no puedo verificar que tus padres tuvieron sexo. Pero acá estás vos. Y no lo Ah, tuve que ver yo mismo, ¿verdad? Porque puedo así medir es. las cosas, ¿sí? Y se necesita creer que hubo algo, que No, hizo que una persona no, existiera no, por la señor. naturaleza que tenemos. Bueno, Se en la puede naturaleza de Dios, evidenciar, señor, no sé por qué habla sobre mí, se pueden evidenciar las cosas y lo que es sí, evidente no se tiene que creer, se tiene que o acertar, aceptarlo en tu vida o rechazarlo, ujú, decir yo no rechazo todo esto, la tierra es así plana y es. todo fue creado por una varita mágica. Pero en todo necesitas darle ese grado de fe o de creencia Yo no en entiendo todo. por qué no entiende lo Por que dije. ejemplo, tú no me estás viendo, ¿verdad? Tú no sabes si soy una IA, una inteligencia artificial, Sé que no pero sos IA, seguro. necesitas tener fe en cuestiones de lo que tú crees de que es un humano, Señor, de la voz señor, que nos sale y estamos todo. ofuscando el tema. El tema Sí, es por eso esto. tú. El tema es este. No dice lo que tú quieres. Tú has Ujú, dicho, tú admitiste que es implícito en tu interpretación, sí. porque acá no lo dice textualmente. Literalmente no está Ah, dicho, entonces debe ser implícito en la ¿cómo se llama el interpretación. libro? ¿Cómo se llama el libro? En el que buscaste Génesis 1:1, ¿cómo se llama el libro? Génesis. Me vas a decir Y que que, porque ok, por y la el palabra título del Génesis, libro ¿qué se lo escribió significa? después, señor. No Bueno, sabe la su palabra historia Génesis, bíblica. ¿qué significa la palabra Génesis? Dímelo, pues, si tú sabes Principio, hebreo, ¿y principio, qué otro sinónimo tiene? comienzo, No, origen. origen también, sí, perdón. Entonces, cuando tú me pides la evidencia de mi Dios, lo más natural es que vayamos al origen. Por eso la Biblia empieza con Génesis. Señor, Por eso te digo, señor, yo no entiendo por qué siguen esta. Ya admitió que es implícito. Ya lo sí, admitió está usted. ahí Entonces, está que usó una Dios, palabra sin saber lo que quiere decir esa palabra. Implícito sí, significa que no está escrito ahí, que usted lo así está es. interpretando así. Eso es ad Ah, hoc. por eso te digo, eso es evidencia de que lo que dice que ahí hay algo que se refiere al No, tiempo, señor, hay esto, algo que se señor, refiere al yo no sé por espacio qué y sigue algo que se hablando. refiere a la materia. Vamos a bajarle volumen al señor, porque creo que ahí, mira. Señor, te lo voy a poner sincero. Génesis 1.1 es una Sí, conjetura. Ahora sí, vamos al tema. Vamos a decir que tiene razón en todo lo que ha dicho. Que sí, Génesis 1.1, ahí Dios está diciendo que creó el tiempo y espacio y la materia. ¿Ok? sí. Todo lo que vemos, sí. Se lo otorgo eso como verdad. Digamos. Um, eso es conjetura. Ahora le voy a hacer la pregunta de $1.000.000.000. ¿Qué evidencia tiene para llevar eso de conjetura a evidente? Todo lo que vemos, Ay, papi, no, no empecemos así. Deme una pues, evidencia seria, please. la materia, el tiempo, el espacio, la misma ciencia iba a, por ejemplo, la ciencia fue la que reforzó todo Génesis 1:1, porque tú sabes que antes de la ciencia estos versículos no se tomaban como científicos, No. incluso se tomaban simplemente como fe, pero conforme se fue desarrollando la ciencia, al pasar el tiempo, llegaron a la conclusión de que era algo científico, que no era solamente que el cristiano creía en cuentos de hada. Al contrario, Génesis 1:1 evidenció a muchos científicos que son honestamente intelectuales que llegaron a la fe de que no había otro método, forma de llegar a esa conclusión tan sólida. Incluso
tú sabes que el que creó o el que inventó el Big Bang fue un monje católico que venía de creencias y de haber estudiado la Biblia. No se olvide Entonces, mencionar que todos los científicos que ganaron premio Nobel también son creyentes. No se olvide mencionar eso. entonces, cuando tú ves tal evidencia y venir y tú a querer eso, por eso te digo, más de debatir el mensaje, si tú tienes eres honestamente intelectual, llegarás a las mismas conclusiones de todos ellos. Ok, Incluso perdón, teniendo un perdón, IQ más perdón, grande que perdón, todo perdón. el promedio, ¿no? Lo voy a frenar un poco. O es obvio que usted tiene bastante conocimiento acerca de lo que acertan los científicos. Sí. Entonces, ¿el Big Bang comprueba el principio del universo? Sí, Ok, sí. ¿qué No es el más que a Big? los ¿Qué es cristianos el? no nos gusta mucho esa palabra porque lo tomamos de una persona atea sin Ok, conocer el origen o que postula, ¿no? ok, ¿y qué postula el Big Bang? Perdón. Que todo tuvo un origen, todo tuvo un origen en un tiempo y en un espacio y que todo salió de un punto de partida y se expande, como hoy no se, está evidentemente que el espacio se expande ilimitadamente, pero que llegan a la conclusión de que tuvo que tener un origen, algo que ocasionó esa reacción, en donde empezó todo. Y cuando tú lo desmenuzas así y desmenuzas Génesis 1:1, fíjate qué curioso. Dos personas que no entendieran cuál es la postura y te las revolvieras, tú hasta te podrías confundir porque las definiciones son bíblicas hasta el que lo postuló. Ok. Entonces el Big Bang postula que el universo tuvo un principio. Sí, Ok. Y de ese principio pues se creó todo lo que es ahora. sí, Entonces de ahí Dios, se expande. Tuvo claro, que, entonces, incluso los científicos llegan que a la conclusión que una cosa no podría haber existido otra si no empiezan en el mismo momento. No pudo claro, haber materia si no hubo tiempo y no pudo haber espacio si no había materia. O sea, es como la Trinidad en Dios, ¿verdad? Qué curioso. Ahí también nos da otro ejemplo de por qué sí. tenemos al Padre, Hijo y Y Espíritu Santo. entonces hubo un momento antes del Big Bang. O sea, Dios es eterno, ¿verdad? Sí, eterno no está Claro, después. entonces hubo un momento antes del Big Bang y luego Dios creó, comenzó a crear, ¿verdad? Sí. Ok, y eso es verificado por el Él Big ya Bang. creaba desde antes, ¿no? Antes de, o ¿Y sea, eso es verificado por el Big Bang? no, porque incluso la Biblia nos habla de un tiempo de antes, incluso Dios siempre ha estado, Él está rodeado de criaturas espirituales, en el cual pone al hombre, le crea las herramientas, el espacio y todo lo que necesita el hombre para subsistir, humanamente hablando. Por eso vas a morir tú un día, yo voy a morir un día, porque así son las leyes de Él. Aunque tú pienses eso o yo piense eso, si nos sometemos voluntariamente a las leyes de Dios, nos da una felicidad y una alegría y una confianza de que no importa que venga después, Sí, porque nosotros tenemos ese conocimiento. gloria Ya a Él. bastaría de ti si lo crees o no, pero está comprobado que aquellas personas que han abrazado la fe, la Abrazado, sí. muerte, la toman como hasta de otra forma, ¿no? Porque al científico no le gusta lo inconocible, no le gusta aquello que no se puede meter en un tubo de ensayo. Y aunque va a estar peleando con esos Para, le vamos a pensamientos dar todas vuelta sus ahora. vidas, como la moral, la fe, el espíritu, el alma, cosas que no pueden, Ahora, entonces se sale del área científico para ellos, bueno, sus argumentos, y por eso tienen tanto miedo a la muerte. ok. Para nosotros como Señor, cristianos no señor, tenemos sí, que... sí, sí, la práctica la entiendo. Ujú. Ok. Entonces, hubo un momento antes del Big Bang y Dios empezó a crear las cosas y eso estuvo Sí, confirmado a través del Big Bang, ¿sí? sí, serio, el Entonces, monje que lo escribió fue basado. definitivamente las cosas tuvieron un principio. Así es. Ok, ok. Lo que Perdón, conocemos, ¿no? ¿usted dónde estudió física? ¿O dónde estudió esto? Física, como usted, así de clases, Sí, y eso qué importancia o qué es relevante a esto, lo que estamos hablando. sí, para que le devuelvan el dinero. Porque no le Ah, ayudaron a acertar nada de inteligencia en lo que está proponiendo. ¿y usted dónde estudió todo esto? Sí, en la Universidad de Fullerton en California y después estudié en National University en Y California es también. ateo.
Y eso es lo que me encanta Oh, porque Señor, yo no enseguida, por entiendo por ejemplo, qué empieza a hablar sobre mí, pero ahora le voy a dar no, una pero es lección, que Señor. usted me Sí, preguntó no me primero a interesa. mí. Ok, chao. Esto es la verdad, Señor. Usted no sabe lo que es el Big Bang. Número uno, lo ha definido mal. El Big Bang no te acerta el principio de las cosas o el principio del universo. No sé de dónde escuchó eso. Debe ser en William Lane Craig o en algún apologético ignorante ridículo. Porque ningún físico te va a decir las cosas tal como es así. El Big Bang es el comienzo de la expansión del universo, no del universo en sí, y no acerta nada acerca del universo en sí. Si querés ir a acertar cosas acerca de los eventos, la cadena de eventos necesario para el universo en sí, no la expansión, vas a estar hablando del BGV, el Billingsenburg no sé cuánto. Eso requiere que ya hubo espacio. Entonces tampoco te ayuda en ese sentido. No hay evidencia científica que diga que el universo tuvo un principio. Solo que la expansión de la materia, el espacio y el tiempo tuvo un principio. Acertar que Dios obró a través del Big Bang antes de que hubo tiempo y después de tiempo es totalmente ilógico, porque el tiempo comienza con la expansión del universo. No hay un momento en el cual Dios pudo en el principio empezar a obrar. Es ridículo que ha dicho. Génesis 1 no contiene nada de esto. Es todo ad hoc, todo ridículo, toda una racionalización fuera de todo post-bíblico. Génesis 2, 3, 4 y podés seguir todo hasta abajo y vas a encontrar que todo Génesis 1 falla con respecto a lo que podemos verificar con la ciencia. Los animales domesticados no fueron creados a la misma vez que los animales salvajes. Eso no solamente es biológicamente absurdo, pero en la arqueología y la antropología es bárbaro decir eso. Solo está dicho ahí porque los hebreos que escribieron eso, lo escribieron porque es lo que ellos vieron, que existían los cerditos domesticados y los corderos domesticados. No porque es así. Las aves y los peces no se formaron a la misma vez y no habían 4 días antes que hubo un sol. Lo absurdo de decir eso. Pero como mitología, como los judíos mismos toman esto como mitología y no como hecho científico, porque no se atreven a decir tantas tonterías, es mitología, es como, y recordé cómo los humanos arribaron a la conciencia y a lo que es bueno y malo. Punto y fin. Hasta el mismo Vaticano concuerda con lo que propone la ciencia y no va a rechazar lo que dice la ciencia. Y la ciencia no acerta nada de esto. Seguir nombrando a personas o a gente que tenía títulos y que eran creyentes no te ayuda, porque esa persona que tenía un título y que era un creyente no obtuvo su título por comprobar a Dios, o ningún premio o elogio por comprobar a Dios. Si lo hubieran hecho, yo no estaría acá preguntándole a ti y a otras personas si hay evidencia de Dios. Yo leería lo que han evidenciado los científicos. Entonces, todo eso es un argumento falaz apelando a la autoridad de los individuos. Se ha hecho pelota en este momento acertando cosas que literalmente no sabe, Señor. Les sugiero, les sugiero, honestamente, que se ponga a estudiar un poco más y que no tenga tan fuertes opiniones acerca de lo que es científicamente viable o no, hasta poder verificarlo o charlarlo con científicos o, mejor, leer estudios científicos relacionados al tema. Le pregunté dónde estudió usted, porque dónde habrá estudiado, seguro que en ningún lado, en YouTube, no le ayudó, porque está basado en ideas ya con sesgo confirmatorio. Señor, ¿alguna otra cosa para concluir antes que sigamos al próximo? Sí, claro que sí. No, pues muchas gracias. E incluso para acabar, a los que nos están escuchando, gracias por sus comentarios, que también tengan ese punto crítico ellos. Lo más importante es de que permitas tú esto. Me gusta el contraste de las opiniones o pensamientos, aunque no te agrade lo que nosotros consideramos como evidencia. No es evidencia. Gracias por el espacio. Y si veo otro de tus lives ahí, a ver si me uno a comentar otra vez y hablar. Y espero que sigas enseñando, que seas honesto intelectualmente y que cuando alguien te hable desde su fe, también estés abierto, ¿no? Porque a la gente que te está viendo está abierto a escucharte.
Entonces, si tú no sabes escuchar a otros, dudo que sigas teniendo audiencia porque te cierras, pues, en esos casos. Pero Sí. Dios te bendiga, Dios te guarde y José Manuel, si no voy a servirte. Ok, chao, chao. Bye. O sea, no tuvo evidencia. La evidencia no es evidencia para ti, es evidencia. Punto y fin.